El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 29 de enero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Comentar a propósito de la gira del presidente de la Asamblea, presidente encargado de nuestro país, que finalmente hará parada en los Estados Unidos. Es la información que publicaba ayer el embajador designado en ese país por el Parlamento Nacional. Se está convocando a una actividad con venezolanos el sábado en la ciudad de Miami, y está la gran incógnita acerca de una posible reunión o no con el presidente de los Estados Unidos. El gobierno, seguramente el principal aliado internacional que tiene hoy día la Asamblea Nacional, lugar al que ha acudido, por cierto, el propio Nicolás Maduro, como lo comentamos con ustedes, según la agencia de noticias Bloomberg, incluso AP, contratando una firma de lobistas en ese país para aliviar las sanciones en su contra y restablecer relaciones con el gobierno norteamericano. También estaría promoviendo la privatización de parte de Petróleos de Venezuela en conversación con empresas internacionales, y para ello utilizaría a Luis Parra, este diputado que encabeza la junta directiva que ha promovido el PSUV, y que ayer, por cierto, anunciaba la creación de una comisión para investigar la corrupción de los presidentes de la Asamblea Nacional, designados por la mayoría de la Alternativa Democrática. Nada dijo, lo decíamos en la tarde, eso sí, sobre la gira que él realizó con otros parlamentarios para salir en defensa de empresarios vinculados a los CLAP, del círculo más cercano, según el Departamento del Tesoro, a Nicolás Maduro. En todo caso, la situación en España, la crisis provocada por la visita de Delcy Rodríguez a ese país continúa, se alarga, habrá que ver hasta dónde llega esto. Coincidió con la presencia de Juan Guaidó en ese país. El gobierno dice ahora que el ministro Ábalos, José Luis Ábalos, evitó que la policía expulsara a Delcy Rodríguez. Bueno, luego de decir toda clase de versiones, el Partido Popular pedirá las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto para saber qué ocurrió. Una visita absolutamente oscura, opaca, y en medio de toda clase de contradicciones. Sánchez consuma el giro, dice El País de España, de la política exterior española hacia Venezuela. El gobierno elude aclarar cómo en un año el presidente ha pasado de reconocer a Guaidó a evitar reunirse con él. De hecho, en un artículo de opinión que suscribe Javier Lafuente, dice: ni el chavismo ni la oposición se fían de Pedro Sánchez. Lo cierto es que hoy amanecemos con una noticia según la cual el portal OK Diario, PDVSA pagó $2.7 millones a los socios de Morodo en Granadinas. Estamos hablando del embajador designado por el expresidente Rodríguez Zapatero, cuyo nombre se repite cuando nos toca hablar de Venezuela y de España, el paraíso fiscal donde cobró Pablo Iglesias. Y esto, como dicen coloquialmente, pica y se extiende. Insistimos, habrá que ver hasta dónde llega el escándalo. Lo cierto es que mientras Maduro gasta millones en lobistas norteamericanos, trasciende esto del pago a socios en el exterior, nuestros adultos mayores, nuestros viejitos, tienen que vivir con $3 mensuales. De hecho, en un artículo, un trabajo especial que publicaba La Voz de América,
Una de ellas decía: me siento indefensa e impotente. Como ustedes comprenderán, es muy complicado vivir en Venezuela, en cualquier parte del mundo, con solo $3 mensuales. Delia Ortega, obrera jubilada de 70 años, dio esta declaración a La Voz de América. Le alcanza apenas para ir a hacer una compra, estos $3, una compra modesta de comida. Por supuesto, no le alcanza seguramente para comprar medicinas y mucho menos para cancelar o costear el pasaje. Vamos a hablar acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, la mañana de hoy, de la cual no dice nada, absolutamente nada, Nicolás Maduro, más allá de burlarse ayer del presidente de Colombia, Iván Duque, por la detención de una dirigente política solicitada en extradición por estar vinculada a actos de corrupción, dirigente que fue capturada en el estado Zulia, en Maracaibo. Nos acompaña para hablar acerca de todos estos temas, incluso la sesión celebrada ayer por la Asamblea Nacional, el diputado Arnoldo Benítez. Él es diputado de la Asamblea Nacional por Aragua, dirigente de la Causa R, conoce perfectamente la situación de los pensionados en nuestro país. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Antes de hablar sobre el telón de fondo de la crisis, el impacto que tiene, especialmente para los que menos tienen, esta dolarización de facto de nuestra economía, incluyendo a los pensionados, le pedí un comentario sobre la sesión celebrada ayer. Se discutieron varios temas, incluyendo la injerencia cubana en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, ese fue el último punto de la agenda, donde simplemente lo que se hizo fue ratificar la entrega, ¿no? Esa acusación perenne que tiene el desgobierno y el usurpador en lo que se refiere a la injerencia y a la traición a la patria. Y resulta que nosotros tenemos acá, dicho por ellos mismos, más de 20.000 cubanos que están regados a todos los niveles. Fuerte Tiuna es un batallón cubano, el Saime, todo lo que son los puertos, en fin, tus documentos, el control de la documentación de los venezolanos está en manos de los cubanos. Y entonces, bueno, que ahora él diga simplemente que va a poner al embajador allá en el Consejo de Ministros es como ratificar su enorme traición a la patria que ha mantenido no solamente él, ¿no?, desde que comenzó este desgobierno con Chávez, ¿no? Así que nosotros lo que hemos hecho es simplemente recopilar todos esos elementos que eventualmente vendrán en una sanción obviamente que no se llevará a cabo, pero estará allí contra el presidente de la República por traición a la patria, ¿no? Porque si alguien ha traicionado a la patria es precisamente este grupo de malhechores que asaltaron el poder y lo único que han hecho es entregar el país al mejor postor, ¿no? Ahora, tengo que preguntarle, diputado, porque ayer, y lo comentamos al inicio, el diputado Luis Parra, que preside la Junta Directiva del PSUV, que ha promovido el PSUV, hablaba de la creación de una comisión de investigación, supuestamente para dar cuenta de corrupción en nuestro país, y decíamos que no hizo referencia el señor Parra en lo absoluto a la gira de varios parlamentarios defendiendo los intereses de empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro, empresarios en el exterior. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico, porque ustedes ayer rendían honores a la diputada Adi Valero, quien se negó justamente a aceptar los sobornos, incluso rechazó las amenazas en su contra. Ella finalmente fallece producto de una enfermedad crónica. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, desafortunadamente ellos no entienden, y esto es propio de la hegemonía comunicacional. Ellos tienen el control de todo lo que es la comunicación y pueden decir lo que les viene en gana, y la gente no solamente oye lo que ellos dicen, sino que tiende hasta a creerle lo que ellos dicen, ¿no? Ellos no entienden o no dicen que todo esto comenzó precisamente por haber descubierto a unos bandoleros que estaban, yo diría que incorporados a la Asamblea Nacional,
y que simplemente eran unos forajidos que utilizaban información confidencial, entre ellas pues la información que se maneja en la Comisión de Contraloría, para hacerse de unos dineros fáciles. Y entonces empezaron a vender esa información, a vender salvoconductos. Entonces alguien que estaba siendo investigado le hacían un documento: no, a partir de hoy o de acuerdo pues a las investigaciones realizadas, usted no tiene nada que ver en este paquete. Y no solamente le hicieron el salvoconducto, sino que fueron allá al sitio donde estaban, en el exterior, a llevárselo. Y entonces todo lo que está pasando en la Asamblea Nacional parte de allí, del descubrimiento de esas acciones amponiles, de unos elementos que el nombre de diputado les queda grande, y que bueno, mira, están haciendo lo que están haciendo. Ellos ahora primero le dan la opción al gobierno o al desgobierno, a estos elementos que están usurpando el poder, para que digan que esto es una lucha entre miembros de la oposición. No, yo siempre he dicho que ellos no son de la oposición, porque el ejemplo que yo pongo, María Alejandra, es que si tú compras un par de zapatos, esos zapatos son tuyos, y nadie te puede decir que no son tuyos. Bueno, ellos compraron a esos elementos, entonces ya ellos son, esas personas que recibieron dinero y que se sientan allí a levantar la mano junto con ellos, son de ellos, y eso dejaron de ser oposición. Oposición somos nosotros, que estamos luchando para poderle devolver al país esas condiciones que tuvimos hace más de 20 años, donde había libertad, había condiciones de vida, había todo lo que nosotros necesitábamos para vivir, que como dice por ahí el dicho, éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, estos señores, si es verdad, ellos están creando comisiones para investigar. ¿A quién? A mí, para investigarnos a nosotros. No vale. Mírate en el espejo e investiga al que tú veas en el espejo, porque ellos son los verdaderos causantes de la debacle, del destrozo de este país. Entonces, mira, si bien es cierto que ellos lo están haciendo, bueno, ¿y cómo lo están haciendo? Porque esta es la otra parte, de una manera ilegal. Ellos hasta ayer, no han podido hacer quórum. Y tú sabes lo que están, las marramucias que están haciendo para lograr conseguir el número 84, que signifique poder tener quórum. Dime tú, si ellos logran, por ejemplo, la semana que viene o cualquier otro día, hacer quórum, ¿qué significa eso? Que todas las demás sesiones no tenían quórum, o sea que todas las demás sesiones son ilegales, no tienen efecto, son irritas, incluyendo la elección de ellos mismos, o la supuesta elección. Entonces, mira, buscando, por ejemplo, diputados que se llaman diputados, pero que no son, aunque el CNE le haya dado una credencial, le da una credencial como segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto diputados en la lista. Pero la ley, en la Constitución, establece que todo diputado tiene un suplente. No 2, ni 3, ni 4, ni 5, como han salido por ahí en el caso específico de Omar Ávila, que es el sexto en la lista. Y entonces no solamente él aspira, o lo han juramentado como diputado, sino que aspira a que le den el curul de un diputado de otro circuito, como es el caso de Freddy Guevara y Juan Andrés Mejía. Esto, señores, y obviamente eso va a ser avalado por un CNE y va a ser avalado por un TCJ írrito también, y bueno, eso será lo que ellos van a aplicar. Ahí están juramentando los segundos, los terceros, los cuartos en las listas, que no son diputados, porque el diputado es aquel que está ejerciendo o que cumple con la condición de principal o suplente, o sea, 1 y 2. Pero bueno, ellos van a hacer lo que les viene en gana y esperemos a ver qué dice a todas estas el tribunal, porque ellos, por supuesto, tienen su escritorio jurídico allá en el TCJ y allá Michael hará lo que el gobierno pues le exija o le pida que haga, ¿no? Bueno, diputado, tengo que preguntarle, porque mientras el equipo de Nicolás Maduro aparentemente dedica toda su energía, sus fuerzas y recursos para tomar el control de la única institución legítima que hay en el país, la Asamblea Nacional, la crisis avanza, y lo decíamos al inicio. El salario mínimo se ubica por encima solo de $3. Muchos dicen que ya no es referencia, sin embargo,
Eso representan las pensiones en Venezuela, $3 mensuales, no por hora, ni diarias ni semanales. Con eso nuestros adultos mayores tienen que sobrevivir, lo cual es una tarea prácticamente imposible. Comentábamos el trabajo de La Voz de América con algunos testimonios, advirtiendo que con ese dinero, bueno, se hace apenas una compra modesta de comida, y yo le pediría un comentario de su parte acerca de este tema, una situación que da la impresión que pasa por debajo de la mesa, pero es una verdadera catástrofe humanitaria para nuestros adultos mayores y todos los empleados públicos que ahora mismo reciben salario mínimo en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, no solamente una compra mínima, no una compra modesta, no, es la compra de un producto, María Alejandra, 1 kilo de queso, un cartón de huevo, ya el costo de ello está por encima de lo que se percibe mensualmente como pensión, esa mísera pensión, como le digo yo. Así que esto es muy lamentable, porque si bien es cierto que el gobierno está utilizando cualquier cantidad de recursos para cometer la fechoría que está cometiendo, para buscar la manera de apropiarse indebidamente de la Asamblea Nacional y todo y así por el estilo, ¿no? Nosotros pues vemos, y cuando digo nosotros los adultos mayores, vemos como cada día se nos imposibilita cualquier tipo de acción que signifique sobrevivir. No tenemos, como tú bien lo dijiste, con qué comprar medicamentos, porque si 1 kilo de queso, que 1 kilo de queso costaba 10 veces menos que una caja de cualquier medicamento para sobrevivir, te podrás imaginar cómo se va a hacer para buscar tú tienes que decidir entre morirte de hambre o morirte de mengua porque no tienes el medicamento para existir. Esto es algo que tú lo palpas, lo ves todos los días. El año pasado una consulta costaba 10-15 mil bolívares. Hoy te piden dólares. Tú vas a cualquier consultorio, desde un odontólogo para abajo, un consultorio médico, y no te baja de $20-30 la consulta. Eso simplemente, es decir, que pasaste de 20.000 bolívares a 1,5 millones, a 2 millones de bolívares, una consulta. Porque el dólar ya pasa de los 80.000, lo está rondando en los 80.000, y $30 son 2.400.000 bolívares. ¿Cómo hace una persona que esté enferma para hacer eso? Entonces, esa dolarización nos ha colocado en estado de vulnerabilidad. Somos vulnerables, es decir, los viejos se van a morir ahora con más razón, porque simplemente no tienen ni siquiera cómo ir a una consulta, porque simplemente nosotros no tenemos ingresos en dólares ni familiares que nos manden una remesita que si llega en dólares pues podría más o menos, pero ahora resulta que te llega también en bolívares devaluados, y eso por supuesto nos coloca en ese estado de indefensión. Hay un sentimiento de eso, de indefensión, de incapacidad, de impotencia es lo que tenemos, María Alejandra, porque uno se siente impotente. ¿Qué hace uno? Y si encima de eso vas al banco a buscar el poquito dinero que recibes, entonces te dan 50.000 bolívares máximo, 50.000 bolívares máximo, que para poder retirar los 250.000 bolívares, tienes que ir 5 veces al banco a retirar para más o menos comprar ese producto, un solo producto, porque no es un grupo de productos que te pueden más o menos mantener 1, 2, 3 días con comida en la casa. No, es un solo producto. Por eso nosotros consideramos que esta situación que viven miles de ancianos que han quedado vulnerables en este sistema donde se percibe una mísera pensión en bolívares y los bienes y productos se compran o los cobran en dólares. Eso es lamentable, y esto yo no te podría decir quién le va a poner el coto a esto, quién le va a dar respuesta a esto,
que tendremos que irnos a la calle. ¿A la calle a qué? A morirnos en la calle, porque ya ni eso podemos hacer, porque entonces los viejos, cuando tenemos que reunirnos en algún sitio, tenemos que utilizar transporte, y el transporte también está en 10 centavos de dólar, todo está dolarizado, ahora son 8.000 bolívares, el 10% de lo que vale un dólar, y eso todo el mundo lo sabe, ya no nos podemos ni movilizar, porque simplemente no tenemos cómo pagar absolutamente nada, María Alejandra. Diputado, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Brevemente, ¿cuál cree usted que tiene que ser entonces la estrategia de la alternativa? Porque el tiempo corre contra los ciudadanos, contra la Asamblea Nacional, y se lo pregunto porque nos llamó poderosamente la atención una intervención del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, luego de su reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y él contaba, bueno, lo siguiente: el primer ministro aparentemente le dijo, sí, nosotros estamos dispuestos a ayudar porque entiendo es el objetivo de esta gira, pero ¿qué van a hacer ustedes?, le preguntó el primer ministro Justin Trudeau, y yo le traslado a usted la inquietud: ¿cuál cree debe ser la estrategia para impulsar un cambio en esta situación, en esta tragedia que ahora mismo vive nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, la estrategia es la que estamos llevando a cabo, María Alejandra: persistir, insistir, buscar la manera de llevarle a la gente la información veraz, en el sentido de que ella entienda de que la incapacidad de conseguir una mejor calidad de vida está en que simplemente no existen condiciones económicas en el país para que usted pueda acceder a una mejor calidad de vida, y la única manera de eso es luchar para salir de raíz de esta gente, de un usurpador que no es garantía de que aquí se puedan mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas, de todo tipo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que la gente entienda que solamente con su participación, con su presencia activa en la calle, podemos lograr mostrarle al mundo que tenemos un país convulsionado, un país depauperado, un país que simplemente no es garantía de vida de sus ciudadanos, y poder, a través de la acción nuestra, porque yo siempre he creído que ese problema tenemos que resolverlo nosotros, no podemos estar contando con que vengan de afuera a resolverte un problema que tenemos que resolverlo los venezolanos, pero unos venezolanos que se sienten amarrados, que se sienten vejados, que se sienten coaccionados por una caja de comida, porque por un bono. Entonces aquí la gente, cuando aquí llamamos, por ejemplo, a cualquier manifestación, ¿qué te dicen? No, tengo que ir a buscar el gas, porque ese día entonces colocan la operación del gas, la operación de entrega de las cajas, y hay que aparece el bono, entonces tú ves toda esa pila de gente en los bancos yendo a buscar el bono. En fin, esto es una guerra que tenemos planteada, pero el llamado es a la gente a que por favor no permitan que a través de su estómago lo dominen. Desafortunadamente a ellos les ha salido bien. Eso es una táctica que manejó Fidel en Cuba y le resultó, y por eso tienen 60 años allí. Si ustedes quieren mantenerse 60 años en esta miseria, bueno, tendrán que hacer, o siguen haciendo lo mismo, o al final tendrán que rebelarse. Y esta es la rebelión, porque nosotros no podemos seguir sujetos a este paredón de muerte lenta en el cual tienen a los adultos mayores, que es en nuestro caso, que somos más de 4 millones de venezolanos que estamos padeciendo, que estamos sufriendo, que estamos muriendo en las colas, en las casas. Ahí es que ni siquiera se muere en la cola, se muere en la casa porque ni siquiera puede salir de ahí. Así que yo creo que lo que está en boga, lo que está en la mente, lo que debe estar en el devenir y en el actuar de la gente es salir a luchar por sus derechos, olvidarse que van a venir de afuera a resolvernos los problemas, que somos nosotros los llamados. Cada vez que se anuncie que en un sitio determinado va a haber una actividad, bueno, háganse presentes, que tenemos miedo, porque el vivo tenemos, pero con todo y el miedo, nosotros estamos en la calle. Porque no tenemos nada que perder, porque ya vivimos, porque nos pueden meter un tiro y matan a un viejo. No, pero ahí estamos. Y si alguien se ha mantenido en la calle defendiendo sus derechos, somos los adultos mayores. Así que el llamado no es solamente a los adultos mayores,
a todos los ciudadanos venezolanos que están padeciendo la inclemencia de este gobierno, a que se hagan presentes en la calle y luchen, que luchemos para deshacernos de esta sarta de bandoleros que asaltaron el país y acabaron con lo muchísimo que teníamos, y nosotros no podemos quedarnos de manos caídas, ¿no? Diputado, gracias por atendernos, como siempre, acompañarnos. Arnoldo Benítez es diputado de la Asamblea Nacional por Aragua, dirigente de la causa R, conoce perfectamente la situación de los pensionados en nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica que pasa por la devaluación permanente de nuestra moneda, que ubica el salario mínimo solo por encima de $3 en Venezuela. Estos son las pensiones. Esto representa las pensiones en nuestro país de más de 4 millones de venezolanos, como decía el diputado Arnoldo Benítez. Por eso, La Voz de América ha publicado trabajo especial dando cuenta de esta situación, advirtiendo que la dolarización de facto en Venezuela daña a los ancianos, y yo le diría que a todos los empleados públicos que reciben $3 mensuales o poco más. Una de ellas decía, y así titularon el trabajo, "Me siento indefensa e impotente". Para hablar acerca del impacto de esta situación sobre el sector privado, saludamos vía telefónica a Juan Pablo Lalquiaga, fue presidente de Conindustria. Un gusto conversar con nuestro invitado. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a todos tus oyentes. Muchas gracias por llamarme. Pues le pediría una primera valoración de su parte acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, sobre todo tomando en cuenta que da la impresión que hay ahora mismo empresarios que ven con optimismo lo que está ocurriendo, cómo entender declaraciones de esa naturaleza. Lo escuchamos. Bueno, fíjate que lo que está pasando en este momento es que el país está volcándose de una manera muy relevante hacia asumir el dólar como mecanismo transaccional. El asumir el dólar como mecanismo transaccional te revela varias cosas, ¿no? La primera es la capacidad de destrucción que tuvo el gobierno del señor Maduro, no solamente sobre la infraestructura y la producción del país, sino que al final acabó con la moneda. La moneda es un mecanismo que te sirve como para hacer transacciones, como para que cuando tú me vendes una cosa a mí yo te pueda pagar a ti. Sirve como elemento de resguardo patrimonial, es decir, uno ahorra, para eso es la moneda, para poder ahorrar. Y la tercera como mecanismo de cuentas, es decir, cuando yo saco mis cuentas de cuánto me van a costar las cosas o cuánto tengo, pues yo las registro en una moneda, ¿no? En los tres sentidos el Bolívar fue destruido y ahora está en un proceso de ser desplazado. Y está siendo desplazado no de una forma organizada, porque el gobierno considera que debe eliminar las transacciones en bolívares y crear otras transacciones en otra moneda, sino está siendo desplazado de manera improvisada y ¿cómo se llama? Y sin participación del gobierno
a dólares. El moverte en dólares te crea varias cosas buenas, ¿no? La primera es que el dólar no puede ser devaluado, más allá de que haya lo que se denomina hoy en día inflación en dólares, que es un progresivo ajuste de los valores en dólares o de los costos en dólares a costos internacionales, ¿no? Pero el dólar no puede ser devaluado. Entonces, al no poder ser devaluado, te sostiene la capacidad de compra que tengas. Capacidad de compra muy menguada en Venezuela porque los dólares que las personas van recibiendo no guardan relación en términos de su trabajo con lo que es el contravalor que se tendría en Colombia o que se tendría en Estados Unidos, ¿verdad? Pero sin embargo te preserva algo del valor. Y para las compañías esa preservación del valor es muy importante porque cuando tú tienes cuentas por cobrar, esas cuentas por cobrar no se van depreciando en la medida que van transcurriendo los días. Entonces también te van preservando la capacidad de poder tener una capacidad de capital de trabajo que en bolívares se te iba diluyendo todos los días. Eso es bueno. Ahora, ¿eso es suficiente como para decir soy optimista ahora y creo que la economía se va a comenzar a recuperar? No, ¿verdad? Para que la economía se comenzase a recuperar, tú tendrías que tener una cantidad de cosas que no tienes. Derechos de propiedad, estados de derecho como cosas conceptuales sobre las cuales se basa una economía. Y a eso hago referencia en un artículo que saqué en la Gran Aldea recientemente que pido a los oyentes que lean, ¿no? Pero más allá de eso tenés que tener sistemas financieros. La banca venezolana no funciona como un mecanismo de financiamiento ni para los ciudadanos ni para las empresas. Tendrías que tener infraestructura, cosa que todas las carencias de internet, todas las carencias de agua, todas las carencias de electricidad, todos los robos en la carretera, pues nada de eso se ha resuelto. Y tendrías que tener una población con un poder adquisitivo que perdió hace mucho tiempo. Esta estabilización se da en una Venezuela que ha visto reducir su poder adquisitivo de una manera muy dramática. Lo que te digo del dólar es que aquellos que devenguen ingresos en dólares no van a seguir reduciendo su poder adquisitivo, pero ya vieron una reducción muy, muy dramática y están en una posición mucho más pequeña. Así que aquel que pueda ver con optimismo lo que está pasando, lo que está viendo es lo que te refiero, que no hay una continuación de la pérdida del valor del dinero para aquel que se maneja en dólares, pero en unas condiciones de por sí muy, muy, muy malas. Claro, yo se lo comento porque Reuters publicaba el 27 de enero, hace un par de días, un artículo titulado Empresarios optimistas de Venezuela buscan capital apostando a transición económica al estilo chino. Estamos hablando del testimonio de dos empresarios de nuestro país. Y eso generó una discusión, una fuerte discusión, como es natural, en redes sociales, porque ciertamente, más allá de permitir la transacción en dólares, que había prohibido esta administración durante años, que prohibió prácticamente desde el año 2003, no ha habido mayores cambios, y lo cierto es que la desigualdad es más grande que nunca, y por eso nos referíamos al caso concreto de poblaciones vulnerables como los ancianos, adultos mayores o incluso personas que todavía ganan en bolívares. Yo le pediría un comentario acerca de esta visión, una supuesta transición económica al estilo chino que francamente no vemos en el corto, ni mediano, ni largo plazo a la luz, digamos, de las medidas que ha anunciado al menos el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Fíjate, María Alejandra, la opinión de unos empresarios no es el reflejo del empresariado. Yo sé que una de las personas que han manifestado eso es el presidente de Fede Cámaras, pero te podría decir de que una cantidad importante de los gremios que hacen vida en Fede Cámaras no están de acuerdo con esa opinión. Y ahí me parece que es el mezclar la opinión personal con la representatividad que se tiene de otros cuando se ostenta un cargo gremial, el mezclar esas dos cosas pues no es sano para los gremios, en cuyo caso el pensar de que va a haber una recuperación al modelo estilo chino, que es que tú tienes que no tienes libertades políticas, pero sí tienes una economía de mercado, pues yo creo que yo no veo los cambios en las políticas públicas que conduzcan a poder pensar eso. También hay algunos empresarios que dicen eso.
esos empresarios que dicen eso, bueno, están expresando su percepción de lo que puede pasar, ¿no? Su interpretación de lo que es algunos cambios que el régimen del señor Maduro ha producido. El que tú señalas de permitir las transacciones en dólares verdaderamente no es un cambio derivado de una política, es el reconocimiento de que el bolívar como moneda nacional está muriendo. El señor Maduro pretende que ese cambio se volque hacia el petro, pero el mercado lo volca hacia el dólar. Entonces, el permitir eso es el reconocimiento de que el bolívar ya no está funcionando en los tres sentidos que te referí antes, ¿no? Ahora, ese cambio per se es un cambio que se deja, digamos, es una acción que se permite sin que haya un cambio legislativo por debajo. El cambio legislativo, digamos, de desmontar el control de cambios, de desmontar la imposibilidad de transar en dólares, se dio legislativamente hace como 2 años, creo que se dio en el 2018, y en ese momento no hubo la transición hacia el comenzar a transar permanentemente en dólares. Lo que te empuja el comenzar a transar permanentemente en dólares es la hiperinflación, es la pérdida del valor permanente y diario o horario del valor del dinero, ¿no? Ahora, aquellas personas que, como tú señalas, los pensionados, los empleados públicos, que se mantienen en bolívares, bueno, eso es un drama, ¿verdad? Eso es la manifestación de una economía muy mal conducida, mediante la cual, con la inflación, tú le has robado el patrimonio a los ciudadanos. Una persona que tenía 100.000 bolívares, 100.000 bolívares soberanos o fuertes, o de los bolívares anteriores, ponte de los bolívares anteriores, con una persona que llegó con unos ahorros en el banco cuando asumió la presidencia el señor Chávez, ¿no? Bueno, esos ahorros que esa persona tenía en el banco se le diluyeron por completo, se le acabaron, se le esfumaron, ¿no? Y esa persona, si había trabajado como para poder tener esos ahorros, como para poder vivir a lo largo de un periodo de tiempo, o lo que son los ahorros de las prestaciones sociales, bueno, se van haciendo sal y agua. Eso es un drama social, y yo creo que es parte del drama social que todos sentimos, que nos combina a querer cambiar el sistema político a los fines de poder tener unos administradores que sean capaces de poder preservar el valor de las propiedades de las personas que pueden ser jóvenes y están comenzando a generar patrimonio, o personas que ya se han retirado y lo que viven es de la pensión, pero que tiene que ser una pensión consistente con sus necesidades de vida. Y si es de una pensión que depende del Estado, bueno, el Estado tiene que tener la capacidad de ser lo suficientemente bien organizado como para poder sacar cuentas debidamente entre sus necesidades de egresos e ingresos, como para poder sostener el valor de la moneda. Y eso es una de las cosas que este Estado simplemente ha hecho caso omiso a eso, no le ha importado, y con eso nos ha mostrado a todos los venezolanos que no le importa el sufrimiento de las personas, y eso es una de los grandes motivadores para continuar en la insistencia del cambio y de la salida de este modelo que se nos ha impuesto y ha secuestrado al país. Por cierto, un beneficio, y hablamos de las pensiones que se han ganado los trabajadores luego de toda una vida dedicada a trabajar, que no es un regalo del gobierno de turno, y que hoy se ubica solo por encima de $3 mensuales en pleno proceso hiperinflacionario y frente a una permanente devaluación de la moneda. Si me permite, Juan Pablo Lalquiaga, no sé cómo está de tiempo, le ruego que permanezca unos minutos más con nosotros, porque ciertamente este tipo de impresiones que recoge la prensa internacional de algunos empresarios da la impresión que responden a una burbuja que se ha creado en nuestro país. Esto de intentar sobrevivir en las actuales circunstancias, pero para nada reflejan, digamos, el devenir de nuestra economía. Yo le dejaría la inquietud, al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar, porque no vemos recuperación en ninguno de los indicadores económicos, más allá del sector comercio o aquellos que han decidido asumir
el dólar como moneda para algunas transacciones en nuestro país. Le ruego, insistimos, que permanezca con nosotros. Al regreso de la pausa, regresamos con Juan Pablo Lalquiaga. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, el impacto que esto tiene para el sector privado. Nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga vía telefónica, fue presidente de Conindustria. Yo he dejado una inquietud acerca de la opinión que han expresado algunos empresarios que, entiendo yo, y lo digo a título personal, están en modo supervivencia, digamos, hablando de el optimismo que tienen a propósito de una posible transición al estilo chino, en nuestro país, pero que nada tiene que ver con los indicadores económicos que nos hablan de una inflación por encima del 40% en la primera semana de enero, según cifras de la Asamblea Nacional, al menos el diputado Ángel Alvarado. Nos hablan de un estancamiento, de una caída permanente de nuestra economía, una devaluación también permanente de la moneda. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. María Alejandra, fíjate que la economía en su conjunto es una cantidad de actividades que deben servir para que los ciudadanos produzcan bienestar material. Ese bienestar material derivado de que van consiguiendo trabajo y en consecuencia ascenso social, que derivado de ese trabajo van generando ahorro y en consecuencia preservación patrimonial, que tienen capacidad de poderse comprar una casa, de que tienen capacidad de poderse comprar un carro, que tienen capacidad de poder mandar a sus hijos a estudiar y que tienen capacidad de poder tener, digamos, bienes de diversión, poder ir a la playa o poder ir al cine, ¿verdad? Eso es lo que en conjunto un gobierno busca que su economía produzca para sus ciudadanos, ¿no? Por otro lado está la capacidad individual que un ciudadano tiene de poderse desenvolver dentro de esa economía y generar bienestar material para sí mismo, el que él pueda tener mayor capacidad de generar aquello a lo cual él se dedica. Si es un comerciante, poder vender más; si es un industrial, poder producir más; si es un hotelero, pues llenar más habitaciones de su hotel, ¿no? Entonces, el efecto de que tú tengas, de que te hayas cambiado de moneda y estés en una moneda que te permita tener transacciones, que te permiten la preservación del valor del dinero, y eso te genere a ti en lo individual optimismo, bueno, yo creo que eso es perfectamente válido. Y además es consistente con que habemos todavía muchos en Venezuela. Hay muchas tiendas, todavía quedan muchas fábricas, quedan muchos hoteles y así sucesivamente. Cada quien individualmente puede ser optimista de, bueno, por fin ahora empiezo a tener un poquito más de actividad o empiezo a dejar de perder actividad. Y yo creo que eso es importante porque eso es lo que le da a cada quien
la fortaleza como para seguir adelante cada día, ¿no? Ahora, confundir eso con que la economía en su conjunto va a beneficiar a la sociedad, yo creo que es un error. En Venezuela no se están generando más puestos de trabajo, la infraestructura no se está corrigiendo, el mercado no está creciendo, el financiamiento como elemento fundamental de la materialización del comercio no está presente. Al contrario, este proceso de dolarización tiene una cantidad de dificultades en su ejecución, porque no hay en Venezuela banca en dólares per se, más allá de que hay algunos bancos que han comenzado a funcionar con unas cuentas especiales de custodia de papel moneda, pero transacciones de gran tamaño, tú tienes que ampararte en bancos internacionales porque los bancos nacionales simplemente no tienen la capacidad de poderlo hacer. Tú, derivado de ese manejo, de ese pequeño manejo en dólares que hay, o gran manejo en dólares que hay en el comercio venezolano, tú no puedes entregarlo, o los venezolanos que tienen esos dólares no pueden entregarlos al banco y el banco voltearse e intermediar créditos derivados de eso, lo cual es uno de los factores esenciales en una economía. Entonces, la gran economía en su conjunto no tiene unos beneficios derivados de esto. El empobrecimiento permanece ahí, la incapacidad de personas como las que tú has señalado, de poder tener una vida en la cual tengan supervivencia, no está ahí. Gran parte de las políticas públicas que desestimulan la actividad económica siguen estando presentes ahí. Los cierres de producto de las fiscalizaciones, los cierres arbitrarios, los permisos necesarios como para poder movilizar mercancías desde la planta hasta el almacén, la carencia de tener tribunales que te permitan dirimir diferencias, o si te llega un funcionario público y actúa de forma arbitraria, de poderte defender de ese funcionario que actúa de forma arbitraria. Así que el confundir el que yo en lo individual no voy a seguir teniendo una pérdida del poder adquisitivo de mi capital de trabajo con que la economía en su conjunto está comenzando a funcionar, yo creo que es un error. Gracias, Juan Pablo Lalquiaga, por atendernos, acompañarnos, expresidente de Conindustria. Se suma a nuestra mesa de debate el economista, profesor Luis Oliveros. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, retomaría conversación a partir de lo último que decía Juan Pablo Lalquiaga, y es que comentábamos con él la opinión de algunos empresarios que expresan optimismo, su deseo de que haya una transición al estilo chino en Venezuela, y yo le trasladaría la inquietud a nuestro invitado porque la realidad no es esa. De hecho, a través del Twitter, Omar Guevara nos escribía a lo largo del programa: toda la administración pública solo gana sueldos de miseria, no reciben dólares, y es donde está el mayor número de trabajadores. ¿Qué nos dice Luis Oliveros? Bienvenido. Bueno, mira, primero que nada, que haya gente optimista es una buena noticia. Eso siempre es interesante, ¿no? En segundo lugar, que querramos copiar el crecimiento económico de China, donde por 20 años tal vez crecieron entre 7 y 10%, es una excelente noticia también. Ahora bien, cuando estamos hablando del modelo chino, también hay que entender que el modelo chino en el tema político no hay elecciones. El partido de gobierno, el Partido Comunista, es el que escoge al presidente. Después de un periodo de tiempo, vuelve a escoger al nuevo presidente y así van. Entonces, bueno, mira, si vamos a copiar el modelo chino, vamos a copiar el crecimiento económico, tenemos capacidad para generar ese crecimiento económico. Como decía Juan Pablo, Venezuela tiene hoy la infraestructura para generar ese crecimiento económico. Yo creo que no. Por ejemplo, Venezuela en este año 2020, todos los números indican que no va a crecer. Que haya optimismo y algunos nichos de mercado o algunos sectores económicos vayan a crecer, eso es una cosa, pero que la economía en general vaya a tener crecimiento económico está muy complicado. Para llegar al modelo chino se necesita un conjunto de cosas que yo no veo claras que en Venezuela vaya a funcionar, o que por lo menos que no vayan a aparecer en el corto plazo. Ahora bien, insisto, ojalá y que copiáramos el crecimiento económico de China, pero yo veo un poquito difícil que eso ocurra. Ahora, lo cierto es que el equipo de Nicolás Maduro, a la luz de la información que ha trascendido a la prensa internacional, hace todos los esfuerzos para tener acceso a financiamiento en el exterior, incluso prometiendo la posible o promoviendo la posible privatización de petróleos de Venezuela, revirtiendo el modelo que ellos defendieron
durante años en nuestro país, por supuesto al margen de la Constitución, de nuestras leyes. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, el margen de maniobra del equipo de Nicolás Maduro para acceder a financiamiento, dinero en el exterior. Lo escuchamos. Bueno, mira, ahí hay varias cositas, ¿no? Primero, hablar de privatización de PDVSA parecería un poco radical, parece un poco fuera de contexto, ¿no? Yo creo que Bloomberg llega un poco tarde a la noticia. Hablar de que se está privatizando PDVSA cuando lo que uno se ha enterado es que la idea es abrirle espacio al sector privado, yo creo que es una cosa totalmente diferente, ¿no? Aquí yo creo que la gran inquietud, la gran discusión es el tema legal, el tema institucional y cómo queda la Asamblea Nacional, que es la que debe revisar la ley orgánica de hidrocarburos, que habría que cambiar si esa es la intención, pero que Repsol, que Eni, que Chevron tengan mayor participación en la producción petrolera venezolana, visto el fracaso de PDVSA, yo creo que nadie se puede molestar porque eso ocurra, ¿no? Yo creo que la inquietud o la gran pregunta es, bueno, ¿cómo llevar eso a los problemas políticos que hay en Venezuela? ¿Va a haber un consenso político para permitir eso? ¿No va a haber consenso político y la crisis política en Venezuela va a continuar? Yo creo que Venezuela, independientemente del problema político que tiene, necesita urgentemente aumentar la producción petrolera. Entonces, PDVSA no lo va a poder lograr. El gobierno de Maduro obviamente se está moviendo por todos los ámbitos posibles para lograr esto, pero para lograr, como tú también estás diciendo, el aumento o tratar de acceder a financiamiento externo. Para acceder a financiamiento externo tiene varias espadas de Damocles, comenzando por no solamente la crisis política, sino el tema de las sanciones y el default de la deuda externa. Con default de deuda, con sanciones y con el problema político es prácticamente imposible lograr financiamiento externo. Entonces, ¿qué se va a resolver? ¿Cómo lo va a lograr? La única vía para lograrlo es aumentando la producción petrolera. Y por eso es que estamos viendo cómo hay reuniones desde hace mucho tiempo para que sean las empresas privadas quienes controlen los campos, la operatividad de los campos en el país. E insisto, María Alejandra, yo creo que aquí la discusión no es que ellos sean los que manejen los campos, cosa que a mí no me parece para nada negativa. A mí me parece que lo trascendental aquí es ver cómo se resuelve el tema institucional, el tema legal, para que eso que si llega a ocurrir pueda ser toda la legalidad posible. Y entre otras cosas, el tema político, porque estamos hablando de una administración que, según el propio Rafael Ramírez, responsable de esta tragedia económica, lo digo a título personal, despilfarró más de $700 millones. Sí, aquí lo único, aquí una de las cosas interesantes es que hay empresas privadas con mayor participación en los campos petroleros, aumenta la transparencia, porque estas empresas tienen, sin duda alguna, no tienen los niveles de corrupción ni todos los vicios que sabemos que tiene PDVSA. Que, por ejemplo, una empresa como Chevron va a tener una mayor participación en las empresas mixtas en las cuales tiene en donde está en Venezuela, sin duda alguna le agrega transparencia. Pero el tema político es la piedra de trampa de todo esto. Luis Oliveros, gracias por atendernos, acompañarnos, economista, profesor universitario, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve.
Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre, simplemente un titular. El Ministerio para la Salud de Venezuela finalmente, esto lo decimos nosotros, activó el sistema de vigilancia epidemiológica producto del brote de coronavirus en el mundo. Nosotros nos despedimos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.